Vamos a comenzar con el segundo día de nuestro curso, que es el diseño y evaluación de instalaciones de aprovechamiento de gas natural. Haciendo un recordatorio de lo que vimos el día de ayer, veíamos ciertas propiedades de lo que es el gas natural. Si me pueden auxiliar de lo que vimos del gas natural, ¿qué era lo que vimos ayer? ¿Qué es el gas natural? Mezcla de gases principalmente de metano. ¿Okay? ¿Qué más aprendimos ayer, el día de ayer del gas natural? Que es un combustible de origen fósil. Así es. Sí. Es más ligero que el aire. Más ligero que el aire. ¿Sí? ¿Tiene olor al momento de extraerlo? No, tiene olor al captarlo para que se pueda detectar. Así es. Sí. En comparación con gas LP, ¿tiene menor o mayor poder calorífico? Mayor poder calorífico. Es menor. Menor el gas natural. Así es. Vimos cómo se transporta, ¿sí? Cómo se distribuye hasta los puntos o los centros de aprovechamiento. ¿Sí? ¿Qué materiales vimos ayer que se podían utilizar precisamente en lo que era el transporte y la distribución del gas? Tuberías de acero, ¿sí? Y polietileno. Polietileno, dijimos que había dos clases que se pueden utilizar en el gas natural: media densidad y alta densidad. ¿Sí? Vimos que también ya se tienen diferentes proyectos dentro de lo que es el territorio mexicano y principalmente es para la industria. Ok, pues en base a eso vamos a comenzar, ¿sí? Lo que son precisamente las instalaciones de aprovechamiento. Vamos a ver la definición de qué es una instalación de aprovechamiento, su clasificación. Dentro de también vamos a ver lo que es una estación de regulación y medición, comúnmente llamada ERM, el diseño de las instalaciones de aprovechamiento, un protocolo de las pruebas de hermeticidad que deben de estar sujetas las instalaciones, la puesta de funcionamiento, la operación y mantenimiento de instalaciones y por último la dictaminación de las instalaciones de aprovechamiento. Todo esto bajo un marco jurídico, ¿sí? Que actualmente son las normas oficiales mexicanas, y hasta la fecha la Comisión Reguladora de Energía es quien se encarga de darle seguimiento. ¿Sí? Le da seguimiento al cumplimiento de las normas junto con el apoyo de las unidades de verificación. Dentro de las instalaciones vamos a recordar principalmente lo que es el gasoducto, ¿sí? Y nos dice que es una de las formas más utilizadas para poder transportar lo que es el gas natural a través del gasoducto. ¿Sí? Y decíamos precisamente que el gas conducido en estos gasoductos es a alta presión, ¿sí? Está comprimido este gas. Vimos también, dentro de lo que es el gas natural, vimos que también se puede transportar en forma líquida, ¿sí? Vemos también lo que ayer mencionábamos, que hay estaciones de bombeo, ¿sí? En donde en algunos puntos intermedios de lo que es el sistema de transporte vamos a encontrar un sistema o estaciones de bombeo para impulsar precisamente lo que es el gas natural. También son estaciones de compresión para aumentar la presión, ¿sí? Para recuperar lo que es las caídas de presión. Y nos dice que en este caso las estaciones de bombeo se ubican a lo largo de la extensión de los gasoductos, ¿sí? Y su principal función es asegurar que el gas siga fluyendo.
Las redes de distribución veíamos que nacen desde un punto específico y llegaban hasta lo que son las instalaciones de aprovechamiento. ¿Alguien me puede apoyar recordando cuál es ese punto de partida de las estaciones de las redes de distribución? Desde el Gate City, ¿no? Así es, la City Gate, ¿sí? En donde cambia la custodia de, en este caso de Pemex, cede los derechos al distribuidor para que pueda comercializar precisamente lo que es el gas, ¿sí? Y nos dice que se reduce precisamente en esas estaciones o en esas City Gate, ¿sí? La presión del gas para que pueda ser distribuido a lo que es en las partes urbanas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo más o menos les dan concesión? La concesión es por 5 años. Por 5 años. 5 años y se renueva nuevamente el título de permiso. ¿Sí? Se manejan bajo ese concepto de títulos de permiso para, en este caso, distribución. En el caso de transporte, vamos a ver que existen diferentes tipos de títulos de permiso. Uno de ellos es para usos propios. Yo como empresa, ¿sí? Estoy cerca de un ducto de Pemex, solicito que se me autorice interconectarme a ese ducto de Pemex y yo construir precisamente un ducto para alimentar mi industria. Entonces, ese es el título de permisos para usos propios. Para autoabasto, ¿sí? Hay compañías que se reúnen y conforman un grupo, una sociedad, ¿sí? Puede estar, por ejemplo, General Motors, Bimbo, alguna otra industria, y entre ellos forman una sociedad, ¿sí? Y es para autoconsumo, para que puedan alimentar de gas natural sus industrias. Habrá otros títulos de sistema abierto, en donde yo como parque industrial, ¿sí? Tengo la necesidad de alimentar a las diferentes empresas que forman ese parque industrial, pero en caso de que llegara otra nueva empresa y se instalara, puedo ya darle yo el servicio de gas natural, ¿sí? Por eso se llama sistema abierto, porque cualquier empresa que llegue nueva se incorpora, ¿sí? A diferencia de autoabastecimiento, está delimitado por el número de socios, ¿sí? En caso de que se quisiera agregar otro nuevo socio, otra nueva empresa, tienen que hacer un proceso legal para que puedan incorporarse, ¿sí? Es ciertos trámites para poderse llevar a cabo. El sistema de distribución tiene la obligación de prestar el servicio o dar gas natural a cualquiera que esté dentro de su zona geográfica, ¿sí? Puede ser industrial, puede ser comercial o puede ser doméstica, ¿sí? No hay exclusividad de solamente a un sector alimentario, sino tiene la obligación de prestar el servicio a quien lo requiera. Y, como decíamos, las instalaciones de aprovechamiento ya es donde tenemos los equipos en donde vamos a utilizar precisamente al gas natural, ya sea como una fuente de energía, ¿sí? O como combustible. En el caso de fuente de energía, en algunas turbinas se necesita precisamente la presión con la que trae el gas natural para poder hacer funcionar las turbinas. En el caso de combustible, principalmente para quemar ese gas, ¿sí? Ya sea un generador de vapor, ¿sí? Una turbina, en muchos casos se requiere precisamente el vapor que se generan en esos equipos para impulsarlos, ¿sí? Como combustible en nuestras casas para alimentar estufas, el calentador de agua, las secadoras. Para el comercio, hornos, ya sea una pizzería, una panadería, una fonda, ¿sí? También se considera comercial.
aquí vemos un pequeño esquema, ¿sí?, en donde se utiliza el gas natural para la generación de electricidad. Y nos dice que se hace mediante turbinas a gas de ciclo combinado, ¿sí? También tenemos el uso industrial, el uso comercial y doméstico, pero también vemos en algunos casos el combustible para vehículos, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México ya hay transportes que utilizan este sistema. Es gas natural comprimido, en donde se almacena, ¿sí?, en cilindros de pared gruesa, como los que se utilizan para transportar oxígeno o nitrógeno, ¿sí?, que son hechos de una sola placa, no hay soldaduras intermedias, o más que la única conexión es la de la válvula a la salida del tanque, ¿sí? Las presiones que puede estar manejando, ¿sí?, son aproximadamente hasta 100 kilos de presión, ¿sí? Por eso es muy importante que sean de pared gruesa esos recipientes. El transporte que va de Banderas a Santa Fe trae ese sistema de gas, ¿sí? Nosotros por fuera vemos al vehículo como comúnmente vemos el chasis, no vemos los tanques. Los tanques están alojados en la parte de abajo del chasis, ¿sí? Hay otros transportes como los microbuses, ¿sí?, que van del Toreo al Estado de México. Ahí también utilizan gas natural comprimido. Sistemas de servicios como el de recolector de basura, que su central está aquí por el Metro San Antonio, también utilizan ese sistema de gas natural comprimido. Entonces, ya en la actualidad, aquí en México se utiliza ya también el gas natural comprimido como combustible para vehículos. Antes se utilizaba en Colombia, en Perú, ¿sí?, y por lo mismo ya hay normas. ¿La autonomía de transporte con este gas es similar a usar otro combustible? Sí, es anteriormente, por ejemplo, se utilizaba un sistema dual en algunos vehículos de gas LP con gasolina, ¿sí? Hoy los vehículos eléctricos también hay un sistema dual, ¿sí?, que es sistema eléctrico o combustible alterno, ya sea gas LP o diésel, ¿sí? Entonces, en este caso, el sistema solamente es para gas natural, ¿sí? Hay desarrollos para hacer más estaciones de gas natural comprimido. Las estaciones que vi un tiempo, ¿eran de gas natural o eran de gas LP? Las que dicen estación de carburación son de gas LP, ¿sí? La estación como la que está a la salida de la estación de Toreo o de Cuatro Caminos, se llama Gasel, esa es de gas natural. Aquí en San Antonio, si no mal recuerdo, hay una precisamente para abastecer a los camiones de recolectores de basura, ¿sí? Hay proyectos de tener más estaciones de gas natural comprimido. ¿Para qué? Para que también se reduzca el uso de gasolinas, y estas, como vemos, tienen cierto incremento del costo, ¿sí? Entonces, el gas natural, como ya vimos ayer, está más regulado que los otros combustibles. Y recordando precisamente desde lo que es el ciclo, de lo que es el ciclo del gas natural, decíamos que lo podemos encontrar en esta forma, ¿sí? ¿Cómo se llama este tipo de extracción o de obtención del gas natural? Gas asociado. Asociado, ¿sí?, de pozos petroleros, y tenemos yacimientos donde nada más encontramos gas natural, y esos son no asociados, ¿sí? Decíamos que el transporte se hace por ductos hasta un punto que ya mencionamos, que es la City Gate,
y posteriormente al sistema de distribución por las zonas geográficas, y por último veíamos que se utilizaba el gas natural para la industria, los comercios y los hogares o domésticas. Ahora bien, vamos a ver qué es una instalación de aprovechamiento y cómo se clasifican. Nos dicen que las instalaciones de aprovechamiento tipo domésticos, como lo clasifica la norma, la NOM-002-SECRE-2010, nos dice que la instalación va a suministrar gas a casas o departamentos destinado para uso habitacional. ¿Sí? Los equipos entonces que vamos a encontrar son precisamente del tipo habitacional, ¿sí? Como estufas, ¿sí? Estufas de 4 quemadores, 6 quemadores como máximo, y con horno, calentadores de agua, de almacenamiento o de paso, o inclusive secadoras de ropa. Hay en algunos casos instalaciones de aprovechamiento domésticos que incluso traen alberca, ¿sí? Entonces traen ciertos calentadores ya considerados como comerciales, pero sin embargo, como es para uso habitacional, se sigue considerando como instalación de aprovechamiento tipo doméstico. Vamos a encontrar otra clasificación, que es la clase de aprovechamiento tipo comercial. Y nos dice que esa instalación va a suministrar el hidrocarburo, en este caso gas, para establecimientos donde se elaboren productos, ¿sí? Que se comercializan directamente con el consumidor o donde se proporcionan servicios, ¿sí? Si hablamos de servicios, vamos a encontrar, por ejemplo, una tintorería, ¿sí? Un hospital, una escuela, caerían o se van a clasificar como instalaciones comerciales en ese punto, ¿sí? Una panadería, ¿sí? Una tortería donde utilicen gas natural va a ser comercial. Los equipos entonces que vamos a encontrar igual van a ser estufas, ¿sí? Calentadores o pequeños generadores de vapor, ¿sí? O plantas de emergencia, generadoras de energía eléctrica, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una instalación tipo comercial. Y recordemos que dice que es donde se elaboren productos para su comercialización directa al consumidor. Por ende, entonces, las instalaciones de aprovechamiento tipo industrial, ¿sí? Nos van a decir que va a alimentar precisamente gas a las empresas donde se van a realizar procesos industriales o para elaborar productos que sirvan como materia prima para otros procesos, ¿sí? La empresa o la industria siderúrgica, en donde elaboran varilla, perfiles de acero, ¿sí? Chasis, entonces son materias primas, aunque ya es un producto elaborado, sirven para generar otros productos ya más elaborados o un producto terminal. Por ejemplo, la empresa en Monterrey se dedica a hacer forja, donde hace los cigüeñales precisamente de los vehículos por medio precisamente de prensas hidráulicas, en donde tienen que precalentar desde el molde, la materia prima, ¿sí? Es un proceso en donde se genera un producto, pero que va a servir como materia prima para un producto final, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener lo que es las instalaciones industriales. De lo que ayer mencionaba el licenciado Álvarez, era también traer ciertas preguntas de lo que en sus industrias pueden tener contacto con el gas natural, ¿sí? Entonces vamos a verlas durante lo que es el curso, ¿sí?
En cualquier momento que ustedes gusten, podemos abarcar precisamente ese tema. En los calentadores domésticos y las estufas, ambos pueden manejar gas LP y gas natural sin modificar su estructura. Se tiene que hacer la adecuación, ¿sí? En este caso, en los equipos en donde están los quemadores, hay un accesorio que se llama esprea, ¿sí? Por donde sale el gas. Esas espreas vienen calibradas dependiendo del consumo que vayamos a utilizar. Para poder cambiar de LP a gas natural, veíamos ayer dentro de las propiedades el poder calorífico y mencionábamos que requeríamos 2.6 aproximadamente, 2.54 veces mayor cantidad de gas natural que de gas LP. Entonces es ahí donde vamos a obtener precisamente esa igualdad o esa paridad en las espreas, ¿sí? Si yo tengo una esprea de 1 milímetro, para yo utilizarla a gas natural, ¿qué debo de hacer? La tengo que, comúnmente se llama abrir esa esprea, ¿sí? Hacer más grande el diámetro de la esprea. ¿Qué tanto? La relación que ayer sacamos, 2.54 veces ese orificio, ¿sí? Si estamos hablando de 1 milímetro, el orificio para utilizar gas natural sería de 2 milímetros 54.54, ¿sí? Para que yo tenga precisamente esa cantidad de gas. Los equipos también nos decían que la presión de operación de los equipos era para gas natural de 18 gramos, ¿sí? Para gas LP, ¿sí recuerdan de qué presiones hablábamos? 29. De 29 a 28 gramos, ¿sí? Entonces, de igual forma, tenemos que, en caso de contar con algún regulador, tenemos que hacer el ajuste o el cambio de ese regulador, ¿sí? Ahora bien, el fabricante de los equipos preestablece ya la presión de operación de los equipos. En el caso de generadores de vapor o calderas, manejan un poco más de presión, hablamos aproximadamente de 30 gramos ya para el quemador, ¿sí? De igual forma se tiene que ajustar lo que son los quemadores o las boquillas para esos equipos, ¿sí? Sería lo único que se estaría cambiando en el caso de gas LP a gas natural. Si quisiéramos de gas natural a gas LP, tendríamos que cambiar ahí completamente la esprea, ¿sí? Porque las espreas del gas natural, ya dijimos, serían más abiertas. Tratarlas de cerrar, tendríamos que aplicarle algún recubrimiento y posteriormente maquinarla para que pueda tener el diámetro, ¿sí? Hoy en el día ya en el mercado ya venden espreas precisamente ya calibradas para gas natural o para gas LP. Incluso los fabricantes de los equipos ya mencionan para qué lo quieres, para gas natural o para gas LP, ¿sí? Entonces ya está muy comercializado lo que son los equipos. En el caso de generadores en donde se utiliza diésel o combustóleo, ahí sí se tiene que hacer una adecuación completamente desde la instalación, ¿sí? Podemos tener instalación de acero, ¿sí? Tubería de acero que cumpla con el espesor, pero como conduce el combustóleo o condujo diésel, son combustibles que tienen mayor cantidad de residuos contaminantes, ¿sí? Y esos se adhieren a lo que serían las paredes de la tubería. Lo que hace también el gas natural, en el caso de gas LP, hace un pequeño barrido, hace una limpieza precisamente de las impurezas que pudiese tener la tubería, ¿sí? Y no daña a los equipos. Pero en el caso de diésel, combustóleo a gas natural, es demasiado los contaminantes
o la suciedad que trae esas tuberías, y sí dañaría severamente lo que serían nuestros equipos, ¿sí? Tiene mucha cantidad o concentrados de azufre esos combustibles, y al hacer el barrido, los que sufren daños principalmente van a ser los quemadores en las espreas, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando se hace el cambio de una instalación de diésel o combustóleo a gas natural, debe de ser una instalación nueva. Por lo regular llevan las dos instalaciones, ¿no? Sí, en sistemas duales, sí, van las dos instalaciones. Cuando de plano quieren migrar a gas natural, se hace la instalación nueva y se retira completamente la instalación de diésel y combustóleo. Ahora bien, también hay que considerar que cuando hacemos ese cambio, tanto de gas LP, combustóleo y diésel, tenemos que quitar otro elemento, el recipiente en donde teníamos conteniendo precisamente el otro combustible, ¿sí? Lo que se hace en prácticas de ingeniería es darle a esos recipientes la destrucción completa de esos recipientes para que no se puedan comercializar en otras instalaciones, ¿sí? Principalmente lo que hacen es hablar a Protección Civil, a bomberos, y ellos se retiran el recipiente y le dan un uso final que es destrucción del recipiente. ¿Cuál es el objeto de destruirlo y no reutilizarlo? Porque, por ejemplo, en tanques estacionarios de LP, sabemos que cada 10 años se tiene que hacer una medición de espesores, ¿sí? Hay quienes hacen mal uso, quitan la placa de datos, le ponen una placa nueva con datos nuevos, lo pintan y lo venden como si fuera un... Únicamente para los tanques de gas LP, sí. Pero los de diésel, esos se pueden reutilizar, ¿no? Se pueden reutilizar, ¿sí? Pero lo que hacen comúnmente es destruirlos también, ¿sí? Le dan el valor de valor chatarra, los destruyen y lo venden como fierro viejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque también una de las tendencias es migrar a combustibles o energías menos contaminantes. Si yo ya estoy utilizando gas natural, ¿sí? Y es una zona industrial, pues prácticamente todos van a estar migrando a lo que es gas natural, ¿sí? Entonces tratar también de comercializar un tanque de almacenamiento de diésel o combustóleo, pues sería difícil también comercializarlo en la zona, más lo que cuesta, digamos, el traslado de un punto, digamos, de aquí de la Ciudad de México al Estado de México, hablemos de Tepeji del Río, por ejemplo, ¿sí? El traslado de un tanque, ¿cuánto también nos costaría? ¿Sí? Entonces también no sería tan rentable el tratar de comprar un tanque usado. ¿Sí? Nos dice también una pequeña definición de qué es una instalación de aprovechamiento, ¿sí? Nos dice que es, en este caso, el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, aparatos accesorios apropiados para conducir el gas desde la salida del medidor o de las estaciones de regulación y medición hasta lo que es las instalaciones, ya sea del tipo doméstico, comercial o industrial. ¿Sí? Y aquí es donde nos dice que las instalaciones precisamente de comerciales e industriales cuentan con lo que se llama la estación de regulación y medición, ¿sí? Al igual que las instalaciones domésticas, también cuentan precisamente con una estación de regulación y medición, pero es sencilla o básica, ¿sí? En donde nada más vamos a contar con un regulador, una válvula de corte y nuestro medidor.
La estación de regulación y medición para un comercio de alto consumo o una instalación industrial, ¿sí?, va a llevar, es más compleja, y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una instalación industrial en donde tenemos las tuberías de acero, ¿sí?, y precisamente aquí contamos con una estación de regulación y medición. Esta al aire libre, ¿sí? Vamos a ver los elementos que componen precisamente las estaciones. Y nos dice que está conformada por equipos y dispositivos requeridos para efectuar la regulación, el control y la medición del gas suministrado a las instalaciones internas. También cuentan con dispositivos de seguridad, ¿sí?, válvulas de exceso de flujo, ¿sí?, válvulas por corte por alta presión o por baja presión, instrumentación para estar midiendo presión, la temperatura. Entonces van a ser más complejas todavía las estaciones, ¿sí? Y nos dice que consta básicamente de la válvula de corte a la entrada, un filtro para retener precisamente partículas sólidas suspendidas en el gas, un regulador de presión y un medidor. Eso es lo más básico que se va a contar para una estación de regulación y medición, ¿sí? Nos dice que también... Perdón, sí. ¿de qué tipo de válvula de corte? De corte manual, de un cuarto de vuelta, de cierre y apertura rápida, ¿sí? Hay algunos que traen un sistema o una línea de bypass, ¿sí? Se utiliza el bypass para desviar el gas cuando estemos haciéndole mantenimiento precisamente al regulador, al medidor, ¿sí? No podemos dejar sin suministrar el gas a nuestros usuarios, hacemos un bypass. La válvula que se utiliza para ese bypass es de tipo globo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de válvulas nos ayuda precisamente a regular la presión de salida. ¿Tendrás el dato de cuántos micrones es el filtro que se usa? ¿Perdón? ¿De cuántos micrones es el filtro que usamos para retener las partículas? El tipo de mallado es 80 y 100. En micrones no tengo ahorita bien definido el tamiz. El tamiz es 80 o 100, ¿sí? Y por lo regular son de acero inoxidable, ¿sí?, para evitar que se corroa y pueda sufrir daños. ¿La carcasa y también el medio filtrante? Sí. El cuerpo es de acero, acero de carbón o hierro fundido. Ya. ¿Sí? Y entonces el medio filtrante de inoxidable. Sí, es inoxidable. En algunos casos. ¿Tipo que 304 o de qué tipo? Si no mal recuerdo, le digo, el tamiz es 80-100. El tipo de filtro no recuerdo cuál es. Hay algunos filtros que son de papel celulosa para poder hacer la filtración. Son filtros, los de tamiz son tipo Y o de canasta, y los de papel celulosa son filtros coalescentes, ¿sí? Precisamente para las estaciones de regulación y medición industriales o los city gates se utilizan de papel celulosa. Y ahí, perdón, los medidores obviamente, ¿de qué marca son los medidores de gas? Los medidores de gas vamos a tener comercial. O los que están utilizando ahorita, digamos. Los Cumo, ¿sí?, que son para residenciales y comerciales de bajo consumo, son de diafragma, ¿sí?
hay Elster para medidores rotativos de lóbulos o de turbina, ¿sí? Hay otras marcas que es Itron, ¿sí? Que son los que se están ocupando, ¿sí? Entonces los de lóbulos son como 2 cacahuates que están en contacto y con el mínimo paso de consumo de gas, estos son, se van a estar moviendo y la medición se hace por un contador de engranes, ¿sí? Los tipo turbinas traen ya un contador digital, ¿sí? Y los ultrasónicos que no traen ninguna pieza móvil, sino lo vemos completamente como si fuera un tubo, pero en los extremos, en cruzados, trae haces precisamente ultrasónicos en donde hacen la interpretación de la medición, ¿sí? Entonces aquí vemos precisamente lo que sería una estación de regulación y medición, ¿sí? Aquí la entrada del gas es por esta parte. Aquí tenemos lo que es la válvula de bypass, ¿sí? Tenemos la válvula de corte. Entonces entra, enseguida está una válvula, un filtro, un regulador, el medidor. Si vemos, también contamos con instrumentación, en este caso manómetros, pero también tenemos algunos puntos de toma de presión y de temperatura que se interconectan a lo que es el medidor para hacer la corrección de flujo o de medición del gas que estemos consumiendo, ¿sí? Tenemos la salida y de aquí ya va a lo que es la instalación de aprovechamiento, ¿sí? Y nos dice que solamente personal autorizado puede operarla, dar mantenimiento. Lo que podemos hacer como usuarios es que al momento de que tomen las lecturas, nosotros podemos estar presentes para asesorarnos de la toma de lectura, ¿sí? Checar las presiones que nos están entregando, en este caso, nuestro distribuidor. Hasta ahí es el punto donde empieza a ser parte del usuario la instalación, de ahí para adelante. Sí, la norma delimita transporte desde el punto de inyección hasta lo que sería la entrada a la City Gate. De la salida del City Gate hasta las estaciones de regulación o el medidor en caso de instalaciones domésticas es responsabilidad del distribuidor. A la salida de la estación, ¿sí? Desde la válvula de corte que se tenga inmediatamente a la salida de la estación y hasta los equipos de consumo, es responsabilidad del usuario. En promedio, en una instalación industrial, por ejemplo, obviamente van a instalar una estación de regulación y medición, ¿no? Sí. A la entrada de cualquier tipo de industria, digamos un promedio. ¿Qué espacio se necesita para esta estación? ¿Qué va a ser? ¿Qué espacio? ¿Qué espacio? De área, más o menos. En promedio estamos hablando de 2,5 metros por 1 metro y de alto 2,5 o 3 metros. ¿Sí? Ese sería el volumen que estaría Pero ocupado. no piden restricciones respecto a instalaciones de la industria. Sí, en este caso se solicita que esté al límite de propiedad del usuario, ¿sí? Que esté retirada a 5 metros de líneas de alta tensión, ¿sí? Y de estaciones ¿cómo se llama? Contra incendio no hay limitación, ahí no hay problema, ¿sí? Y la otra es de que se delimiten con otras áreas de zonas de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, un lugar donde tengamos almacenamiento de productos
químicos, ¿sí? Tendríamos que tener cierta distancia que sería aproximadamente 10 metros. Ayer, como les decía, técnicamente podemos hacer cualquier cosa. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que yo voy a implementar para, en el caso de que no existe otro punto en donde yo pueda instalar o colocar mi estación de regulación, qué medidas de seguridad voy a implementar para que se pueda instalar? ¿Sí? Hay normas que nos ayudan precisamente en seguridad para poder delimitar o instalar este tipo de estaciones. ¿Sí? Si ven, los gabinetes pueden ser de acero, pueden ser de obra civil, ¿sí? Muros muros no combustibles, de material no combustible, de tabique o tabicón, de concreto armado, ¿sí? Entonces lo único que pide es que sí tenga ventilación de entrada y salida. Okay. Deben de estar accesibles a la compañía distribuidora del gas el exterior, o puede estar dentro de la propiedad para que lo recomendable y lo que pide la norma es que sea acceso desde la calle, ¿sí? Al límite, por eso les mencionaba, al límite de propiedad, ¿sí? En donde solamente el distribuidor pueda tener acceso. En caso, como les mencionaba, técnicamente podemos hacer cualquier cosa. En caso de que no se pueda tener esta estación al límite de propiedad, puede estar dentro de las instalaciones del usuario, pero haciendo un contrato en la cual tiene acceso el distribuidor las 24 horas, 365 días del año, ¿sí? Principalmente en industrias contamos con vigilancia, en el cual se tiene que nada más identificar que es de la empresa distribuidora, entra, hace lo que tenga que hacer de mantenimiento o de operación y se pasa a retirar. Sí, porque realmente, por ejemplo, aquí en el distrito ya están construidas las naves, ¿no? Y tienen poco espacio afuera realmente. Casi todas tienen que ser adentro, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este caso, si esta fuera una nave industrial y esta pared fuera, diera límite a la calle, ¿sí? Lo que hacen es hacer una apertura en donde nada más vamos a ver por la parte de afuera unas puertas y por la parte de adentro se hace en obra civil de concreto o de material no combustible, se hace el resguardo, se hace un cuarto. Entonces estas son las nuevas regulaciones, porque yo conozco algunas instalaciones, digamos, de hace varios años, de industrias, y realmente las acometidas estaban dentro de la industria. Sí. Y obviamente estaban más espaciadas, pedían más requerimientos de más espacio. Así es. Y aquí la veo muy reducida. Sí, las estaciones que antes tenía Pemex, que era el principal directo transportista y distribuidor, las áreas en donde ellos ponían la estación eran más o menos cuartos de grandes, 4 por 4 metros. Sí. ¿Sí? Dependiendo, ¿no? Dependiendo, ¿sí? E incluso en ese tipo de cuartos veíamos que nada más estaba alojado una estación como este tamaño. Sí. ¿En esas estaciones hay golpes de ariete a la llegada del gas? Sí, sí hay golpes de ariete. ¿Sí? Entonces usan puntas de dilatación también. Ahí en las de Pemex, por eso eran demasiado largas, para reducir ese golpe de ariete con las longitudes más prolongadas en las curvas. Aquí lo que se hace o se ayuda es precisamente en dejar al final un amortiguador natural, ¿sí? En lugar de poner un codo, ponen una T, ¿sí? En donde el
tramo o la T ramal, ¿sí? Se coloca un tapón y el gas que se tiene ahí sirve de amortiguador, ¿sí? Un amortiguador natural que puede que reduce ese golpe de aire, ¿sí? Ahora bien, también para la instalación del medidor, el fabricante siempre pide por lo menos 2 diámetros antes y después de carrete para que pueda amortiguar precisamente ese golpe al medidor, ¿sí? No produzca descalibración del mismo. Una pregunta, Jaime. Sí. Las tuberías en LP dicen, bueno, el reglamento pide luego a veces que las tuberías deben estar descubiertas. Sí. Aquí la tubería enterrada debe ser enterrada en el gas natural o hay partes donde debe estar enterrada. Hay partes en donde puede estar enterrada, vamos a ver dentro de lo que nos marca la norma, que puede ser visibles, ocultas, enterradas, ¿sí? Y son las 3 formas en las que se puede tener, ¿sí? Incluso la norma nos dice que se puede tener oculta, ahogada en losa, ¿sí? Aquí tenemos precisamente diseños desde lo más básico de una instalación de estación de regulación y medición. Este es tipo doméstica o comercial, ¿sí? Esta ya es más comercial. Vean aquí el medidor es de un poco más grande, ¿sí? Esta estación es mucho más grande las dimensiones que esta o la que vimos en gabinete, ¿sí? Dependiendo de lo que es el consumo, vamos incluso a tener doble regulación, ¿sí? Con doble bypass para que podamos alimentar, o una sola medición y regulación con un bypass, ¿sí? Es como se tienen las estaciones. Y si ven, podemos tenerlas desde cobre, ¿sí? Hasta con tubería de acero, dependiendo también del tipo de instalación que le vamos a estar haciendo la regulación y la medición del gas. Ahora bien, vamos a entrar en lo que son las tuberías, cómo las vamos a encontrar en las instalaciones de aprovechamiento, ¿sí? Nos dice que vamos a tener tuberías enterradas, nos dice que son aquellas que están colocadas por debajo de la superficie, ¿sí? Y dentro del terreno natural, y se considera enterrada aun cuando la superficie del terreno natural, ¿sí? Dentro del cual está colocado sea cubierta con algún piso artificial, ¿sí? Podemos tener en nuestra mansión, ¿sí? Nuestra tubería y cruza todo lo que es el hectárea de jardín que tenemos, ¿sí? Más la cochera, ¿sí? Hasta llegar a los equipos. Entonces podemos tener desde jardín, terreno natural, piso, puede ser concreto armado, puede ser piso como el que tenemos aquí en esta sala, ¿sí? Entonces se considera enterrada. Ya vimos ayer que para tuberías enterradas o sumergidas debemos de protegerlas, ¿sí? Poner un sistema contra la corrosión. En este caso, para instalaciones comerciales o domésticas, con que pongamos la protección por medio de cintas dieléctricas y protección mecánica será suficiente. En el caso de instalaciones industriales, sí se tendría que hacer un estudio para ver si con las cintas dieléctricas y contra daños mecánicos es suficiente o tenemos que instalar un ánodo de sacrificio. Decíamos ayer que, o menciono que sea un ánodo de sacrificio porque el área a cubrir sería muy poca, ¿sí?
Si fueran trayectorias muy largas, diámetros muy grandes, ahí sí tendríamos que analizar si solamente con ánodos de sacrificio o con rectificador, ¿sí?, para poder proteger nuestra tubería. Nos dice que también podemos tener tuberías ocultas y nos dice que estos tramos de tuberías pueden estar dentro de fundas, trincheras, ranuras o huecos colocados en muro, pisos y techos. Si esta losa tuviéramos un plafón falso, ¿sí?, o aparente, y nuestra tubería cruzara entre el plafón, sería una tubería oculta. Y nos dice dentro de lo que es la norma que cuando se tienen instalaciones o tubería oculta en las cuales se tiene uniones intermedias, estas deben de ir enfundadas o comúnmente encamisadas. ¿Con qué finalidad? De que si se presenta alguna fuga en lo que es la unión, esta tienda a salir por los extremos de la funda, ¿sí?, y podamos estar monitoreando que nuestra instalación siga siendo segura, ¿sí? En trincheras habrá casos en donde crucemos de una nave a otra y no hay forma de ponerla en forma aérea, tengamos que hacer alguna trinchera en donde vamos a alojar nuestra tubería. Habrá otros en donde contemos con lo que se llaman racks de servicios, ¿sí?, en donde va, además del gas natural, puede ir otros servicios en forma o conducidos en tubería. Estos también pueden ir de esa forma, ¿sí? Nos dice que puede ir en ranuras, ¿no? Asimismo puede ir oculta nuestra tubería en muros, ¿sí? Esa no se considera enterrada, ¿sí? Va a estar alojada en muro, ¿sí? Y lo que sí nos pide es de que sea de forma horizontal, ¿sí?, o vertical las trayectorias. No podemos hacer formas diagonales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos otros servicios como energía eléctrica que también se pone oculta dentro de los muros, ¿sí? Y nos dice que esta tubería va a ser también de forma permanente para ocultarlo de la vista. No se considera oculto el tramo que solamente va a atravesar el muro o la losa, ¿sí? Ahí lo único que se solicita es que se ponga un material aislante que se conoce como pasamuro. Puede ser PVC, puede ser incluso espuma de poliuretano que esté protegiendo la tubería, la circunferencia de la tubería, ¿sí? Tubería visible. Por ende, lo que es la tubería visible es toda aquella que puede ser fácilmente detectada, ¿sí?, sin necesidad de descubrir en dónde se esté alojada, ¿sí? Nos dice entonces que debe de estar de forma permanente a la vista. Y nos dice también que las que corran dentro de ductos, ¿sí?, o trincheras destinadas exclusivamente a contener tuberías también se consideran como visibles, ¿sí? En este caso a la trinchera se le conoce como el rack de servicio, ¿sí?, a diferencia del rack trinchera que es alojada a piso. Ahora bien, dentro de lo que son las normas para poder identificarlas, nos dice que la tubería se debe de pintar de color amarillo en toda su longitud. Los materiales, nos dice que los materiales podemos utilizar acero negro, acero galvanizado, acero al carbón, acero inoxidable, liso o corrugado, ¿sí?, cobre. En el mercado existen tres tipos o clases de cobre: el tipo K, el tipo L
y el tipo M. El tipo K se utiliza más para refrigeración, el tipo L para gases y el tipo M para agua, ¿sí? Entonces, los que vamos a utilizar como mínimo va a ser el tipo L, ¿sí? Y en casos necesarios vamos a utilizar el tipo K, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama la soldadura que se utiliza para unir la tubería de cobre? ¿Estaños? 50-50. Porcentajes, ¿no? No, Porcentajes de Son soldaduras blandas y precisamente son estaño plomo o plata estaño, ¿sí? La 95-5. La 95-5, ¿sí? Pero el proceso se llama proceso de soldadura capilar, ¿sí? Esa soldadura en cualquier posición que tengamos y hagamos el proceso, se va a deslizar precisamente esa soldadura hacia el interior de las uniones, ¿sí? Del accesorio y nuestra tubería, ¿sí? La 50-50 es 50 estaño, 50 plomo, ¿sí? La 95-5 es 5 estaño, 95 plata. Ahora, ¿quién ha visto cómo es el proceso de soldadura? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para hacer la unión de la tubería en cobre? Es el caldeado, la aplicación de la soldadura con la pasta. Con un fundente, ¿no? Así es, ¿sí? Se hace el carpeado o la limpieza con lija, ¿sí? Tanto de la tubería como del accesorio, ¿sí? ¿Por qué creen que se hace ese carpeado? Para quitar la grasa. Asegurar la adherencia, ¿no? Así es para las dos, principalmente las dos condiciones. Para eliminar lo que tengamos de grasa o suciedad y hacer una superficie rugosa en donde tengamos mayor adherencia de nuestra soldadura. Si fuera completamente lisa, tendríamos el riesgo de que esta se pudiera deslizar o fracturar, ¿sí? Y necesariamente se tiene que poner el fundente, ¿sí? Hoy en día ya hay soldaduras en las cuales ya no hay necesidad de aplicar pasta, ¿sí? Hay soldadura que se llama así, soldadura sin necesidad de pasta, y la adherencia es mucho más mayor, ¿sí? Ahora bien, tenemos también tuberías de polietileno. Ayer vimos que era polietileno de media densidad y alta densidad, ¿sí? Y les comentaba también que ya hay nuevos materiales que están sustituyendo a lo que es al cobre, ¿sí? Que se llaman los multicapa. Se les llama así porque traen 3 capas para poderse conformar la tubería. Una conductora, una que ayuda a hacer mayor resistencia, y la visible o de acabado. Y se le llama en este caso multicapa de polietileno, y vemos que es polietileno, aluminio polietileno y cloruro, ¿sí? Que es CPVC, aluminio CPVC. La diferencia entre una y otra es que esta tubería, la de polietileno, aluminio polietileno, es semiflexible. Podemos hacerle dobleces, ¿sí? Sin que reduzcamos el diámetro, ¿sí? Y la de CPVC, aluminio CPVC, tenemos que utilizar accesorios para poder utilizar precisamente esta tubería. Es rígida, ¿sí?
Y todos estos materiales deben de cumplir con normativas, ¿sí? Normas mexicanas, normas NMX, de cumplimiento no obligatorio, pero si queremos comercializar nuestro producto, debemos de cumplir con esas normas. ¿Esta cuál fue? Esa es polietileno, aluminio polietileno, ¿sí? Si vemos por un extremo, vemos al interior la tubería de polietileno que no trae pigmentación. Posteriormente vemos un anillo de aluminio y al final tenemos un acabado de polietileno con negro de humo para que pueda resistir los rayos ultravioleta y pueda ser utilizada de forma visible esa tubería, ¿sí? La presentación de esta tubería es en rollos de 50 metros o 100 metros, ¿sí? En donde podemos utilizar grandes distancias de este material sin necesidad de tener conexiones intermedias, como es en el caso de las tuberías de cobre, que en presentación comercial son de 6 metros, y si quisiéramos distancias largas, rectas, tendríamos que utilizar conectores para que podamos hacer los empalmes. ¿Esta tubería también la pintas en amarillo? Esta, si ven, trae una línea amarilla, ¿sí? La norma actualmente menciona que solamente se puede utilizar tubería de polietileno que contengan franjas amarillas longitudinalmente, ¿sí? En el mercado vamos a ver que también hay multicapa para agua. Las franjas van a ser de color azul, ¿sí? La multicapa CPVC, aluminio CPVC, esa sí tiene que estar pintada de amarillo. Hay una en donde viene el color kaki o el color característico del PVC y trae una franja amarilla, ¿sí? En caso de que fuera completamente lisa, sí tendríamos que pintarla completamente. Hay una tubería de cobre en rollo. Esa es tubería flexible de cobre y es tipo L, ¿sí? Esa se utiliza o se utilizaba mucho en la conexión ya a equipos de consumo, ¿sí? Hay quienes todavía la utilizan para conexión intermedia entre tubería rígida, utilizan la tubería flexible. La norma nos pide que no se puede utilizar ese material intermedio, ¿sí? En caso de juntas sísmicas, lo que se hace es conectar mangueras tramadas, ¿sí?, de alta presión para evitar precisamente o amortiguar, ¿sí?, o lo que también conocemos como juntas expansivas, ¿sí?, que nos ayudan a amortiguar precisamente esos movimientos. Estos materiales también salieron debido a que el cobre, ¿sí?, ya se considera como un metal precioso y constantemente el valor está incrementando. En algunos países hay quienes se atreven a robar la tubería de cobre para su venta, ¿sí? En algunos países. Sí, aquí creo que no. Aquí somos Y las líneas eléctricas se las ven. Las del teléfono. Hace tiempo, precisamente, aquí en la estación San Antonio, se interrumpió el servicio porque precisamente alguien se atrevió a robar los cables del metro. Entonces, son gente de otros lados que vienen a hacer ese tipo de cosas. Ok, ya vimos lo que es la tubería. ¿Dudas de la tubería? Como les decía ayer, la cédula mínima a utilizar. ¿Qué marca comercial son estas? La tubería de multicapa es Durman o
Funcosa es la otra marca, ¿sí? Durman tiene su planta de fabricación aquí en Cuautitlán Izcalli y en Querétaro, ¿sí? Me tocó ver el proceso de fabricación de la tubería, ¿sí? Primero hacen el tubo en el conductor por medio de extrusión de PET, de polietileno, y la capa de aluminio es una pequeña lámina que la soldan longitudinalmente. Uno no percibe el punto de unión, y posteriormente ya el recubrimiento de polietileno con negro de humo y la pigmentación de las franjas amarillas, ¿sí? Pruebas que se le hizo en el laboratorio, puede resistir hasta 30 kilos de presión, ¿sí? Pero comercialmente o por medidas de seguridad se pide que no se operen a más de 7 kilos de presión, ¿sí? Y que se utilice tanto en gas natural como en gas LP, pero en estado vapor, ¿sí? Sabemos que el gas LP lo podemos ver o encontrar en forma líquida, ¿sí? Pero la única recomendación o autorización es de que se haga en gas en estado vapor, ¿sí? Duración 100 años. Hicieron pruebas de envejecimiento prematuro, ¿sí? En donde pero como ya pasaron 100 años sí, para comprobar en la revista. sí, entonces ahí le decimos a nuestros nietos y tataranietos que ahí le echen ojo a la instalación y nos mande la información al más allá. ¿Sí? Costos. Es más barato las tuberías multicapa que la de cobre. La diferencia en costos son en las conexiones, ¿sí? Una conexión como la que pasé de un conector, a diferencia de cobre, esa medida es de media pulgada, ¿sí? Un codo de 90 por media pulgada, estamos hablando aproximadamente de 10 pesos, ¿sí? Un codo para multicapa, estamos hablando de alrededor de 45 a 60 pesos, ¿sí? Sí, porque es inoxidable, ¿no? No, es de material molibdeno con estaño, ¿sí? o cromo como recubrimiento, ¿sí? Está recubierto entonces. Sí, está recubierto. Pero requiere mucho menos accesorios. Así es, ¿sí? En ¿O algunos también están casos, utilizando accesorios de plástico? ¿Los están utilizando de este material? en algunos casos de CPVC sí son plásticos, ¿sí? Son cementados esos accesorios y el costo relativo es Reduce, ¿no? Así es, sí, es parecido al costo de un accesorio de cobre, ¿sí? De 7 pesos, 10 pesos. Sí, sí. La diferencia es que en caso de instalarlo en forma oculta, tienen que encamisarlo. Hoy en la práctica, cualquier tubería oculta la encamisa, sea de multicapa de polietileno o de CPVC, ¿sí? Ambas las encamisan para que tengamos una mayor inspección en cuestión de fugas o garantizar de que no hay fugas en la instalación, ¿sí? ¿Y con qué las están encamisando? En este caso utilizan Poliflex, que es así es. Si estamos utilizando de media pulgada, utilizan Poliflex de 3/4, el cual igual no tiene uniones intermedias para poder hacer también la detección, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de tuberías de acero, ahí se utilizan encamisados, ¿sí? Del mismo material de acero, ¿sí? O en algunos casos utilizan polietileno, ¿sí? Y las camisas en la práctica del gas
en transporte o distribución es utilizar 2 diámetros por encima del diámetro de la tubería conductora. En el caso de tuberías de acero con camisa de acero, se implementan o se instalan unos elementos que se llaman centradores o aisladores, los cuales son anillos de polietileno estriados, ¿sí?, que se colocan sobre la tubería conductora, y las estrías hacen la función de calzado o separación entre la tubería de la camisa y la conductora, para evitar precisamente el contacto metal con metal y así también protegerlas. Y las juntas entre esa tubería enchaquetada, ¿cómo deben de ser? ¿Roscadas? Son soldables, ¿sí? Se utiliza soldadura por arco eléctrico. En los extremos se colocan selladores, ¿sí?, de neopreno, son mangas de diámetro de la camisa y el diámetro de la conductora, y se ajustan por medio de abrazaderas, ¿sí? Así también evitamos que en caso de alguna fuga esta se salga precisamente por los extremos, y se utilizan ventilas en lo que son los encamisados. En algunos lugares donde sabemos que cruza tubería de gas, en este caso metálicas, vemos unos bastones, ¿sí?, que salen de la tierra, un tramo de tubería, y en la parte superior traen 2 codos de 90 y hacen como un cuello. Que es de ventilación, ¿no? Así para es. Ventilación. ¿Sí? Ese sistema es para precisamente monitorear de que no tengamos presencia de gas en lo que es el encamisado. ¿Sí? Bueno. Sí, entonces son para monitorear que no tengamos fugas, pero por lo regular vienen en pares esos cuellos o ventilas, ¿sí? Una es para detectar de que no tengamos presencia de gas, y la otra nos sirve para drenar lo que se pudiera acumular de agua en nuestro encamisado. Entonces, una ventila está por la parte superior de nuestro encamisado, y la otra ventila está por la parte de abajo, ¿sí?, para que sirva de cárcamo y podamos extraer la acumulación de agua que pudiese acumularse, ¿sí?, por condensación que pudiese tener la misma camisa. Si ven también, la forma es un gancho de 180 grados. ¿Sí? Esto se hace precisamente para que ni la lluvia ni otro material extraño entre de forma directa a lo que es el encamisado. ¿Sí? Ok, pues entramos a lo que son las conexiones, ¿sí?, reguladores, medidores y válvulas. Las conexiones que se pueden estar utilizando pueden ser de acero, ¿sí?, puede ser de cobre, puede ser igual accesorios como el que vimos para el multicapa, ¿sí?, de molibdeno con recubrimiento, y nos pueden ser soldables, pueden ser por medio de roscas o puede ser por medio de bridas, ¿sí? Es la forma en que también podemos conectar nuestros reguladores, nuestro medidor o nuestras válvulas, ¿sí? El regulador nos dice que es un instrumento precisamente utilizado para bajar la presión, ¿sí?, controlar esa presión y poder determinar la presión del gas para nuestros equipos. En la industria tenemos reguladores de alta presión, mediana presión y baja presión, ¿sí? La baja presión en gas natural ya vimos que son 18 milibares o 18 gramos,
En el caso del gas LP son de 28 milibares o 28 gramos aproximadamente. Alta presión. En gas LP, en estado vapor, la máxima presión es de 1.5 kilogramos. ¿Sí? En gas natural, la alta presión se considera arriba de 1 kilogramo. Hay industrias que trabajan a 7 kilos de presión, ¿sí? Dependiendo de su proceso. Y en caso de requerir una mayor presión, ya instalan un sistema de compresión. ¿Sí? Media presión, entonces, sería abajo del kilogramo y por encima de la baja presión. ¿Sí? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de reguladores. Marcas. Tenemos marca Fisher, ¿sí? Marca Rego, marca Junkar. ¿Sí? Estos últimos cuentan con reguladores que mencionan que son sin venteo. ¿Sí? Traen un pequeño orificio para poder monitorear o censar la presión atmosférica con la del regulador o de nuestro ducto. ¿Sí? Todos los reguladores están referenciados a la presión atmosférica. El venteo también nos sirve para, en caso de una sobrepresión, se active y libere el exceso de gas o de presión por ese venteo. Por eso, dentro de las normas nos dicen que los reguladores deben de estar venteados hacia el exterior de nuestras instalaciones. Pero dice que hay unos con venteo y otros sin venteo. Sí. Y los que no tienen venteo. Los que no tienen venteo, en caso de una sobrepresión, se bloquean automáticamente. Tienen que ser sustituidos. ¿Sí? No dejan escapar gas hacia la atmósfera. ¿Sí? Y esos reguladores actualmente se están instalando dentro de lo que son las zonas residenciales, dentro de las zonas comerciales, por lo mismo que en caso de una sobrepresión, estos se obturan, ¿sí? Ya no dejan pasar el gas y tienen que ser cambiados. Y normalmente tienen un cuadro de válvulas para Así es. hacer ese cambio. Sí. En el caso de reguladores para industriales, ¿sí? Estos cuentan con su venteo en caso de instalarlos dentro de las naves. ¿Sí? Estos cuentan con una tubería de venteo que da hacia el exterior. El medidor nos dice que precisamente es un contador, ¿sí? Para cuantificar el volumen, en este caso del gas natural que fluye a través de nuestra instalación. ¿Sí? Si vemos prácticamente en instalaciones de gas LP, no contamos con medidor, ¿sí? Incluso en instalaciones residenciales de edificio, pocos son los que cuentan con un medidor volumétrico. ¿Sí? Lo que hacen ahí es, dependiendo del número de departamentos, se divide el costo del llenado del tanque y ya así hacen el pago del consumo. Pero no es equitativo. Así es, ¿sí? Ese es el problema. Entonces vive una persona y en otra viven 5 Sí, sí, entonces por eso es muy recomendable de que si es ese caso cuenten con un medidor cada instalación para evitar precisamente esa discrepancia al momento de pago. Y el gas natural pues utiliza esos medidores precisamente para lo que consumo es lo que voy a estar pagando. ¿Sí? Válvulas. En el mercado tenemos diferentes tipos de válvulas. ¿Sí? Válvulas de compuerta, válvulas de aguja, válvulas de globo, válvulas de esfera o de bola, ¿sí? Válvulas con actuador o válvulas con operación manual. En ingeniería del gas natural
se recomienda que se instalen válvulas de esfera o bola de 1/4 de vuelta. La ventaja de que estas son de acción rápida, ¿sí? Apertura completa, ¿sí? La desventaja, deben de estar completamente abiertas o completamente cerradas. No puede haber un intermedio. ¿Por qué? Porque vamos a tener desgaste en lo que sería la esfera y los asientos, que por lo regular son de teflón. Ahí en las cuadros de válvulas usted decía que sirven para regular, y ahorita o deben estar abiertas o cerradas, entonces no es congruente, ¿no? Para regularlas, el flujo se utilizan precisamente los reguladores, ¿sí? Estos. Pero en los cuadros de válvulas de entrada del gas natural. En la CRM, si se fijaron, la de bypass es tipo globo, ¿sí? Ahí sí, porque podemos controlar la apertura, y podemos estar sensando la presión de entrada y la de salida, ¿sí? Solamente en esos casos se utiliza ese tipo de válvulas. Cuando por alguna razón no hay consumo, la presión tiende a igualarse a la entrada y a la salida, en sí. Ese caso, porque no pasan por la reguladora. Entonces ahí hay un riesgo, ¿no? Sí, sí hay ese riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja en el caso de las válvulas de globo? Mucha caída de presión. Por eso es que se utiliza ese tipo de válvulas solamente para bypass, y las de esfera o de bola son para, en caso de una emergencia, sea de accionar rápido, ¿sí? Las de compuerta también sirven para regular el flujo del gas, ¿sí? Esas pueden abrir o cerrar parcialmente, ¿sí? Por eso les decía, en ingeniería lo común es que se utilicen válvulas de esfera o de bola, pero si dentro de nuestras necesidades hay que regular el flujo, entonces sí tendríamos que utilizar de compuerta o de globo, pero considerando en la ingeniería que vamos a tener cierta caída de presión por utilizar ese tipo de válvulas. Entonces, dependiendo también, les decía, del diseño, es como se van a utilizar estas válvulas. Válvulas sísmicas también, como ayer lo vimos. ¿Sí? Esas válvulas son similares a las válvulas de globo, ¿sí? Traen un pequeño orificio por donde está saliendo el gas, ¿sí? En el momento que se activan, cae un balín calibrado y obturan, ¿sí? Precisamente ese orificio en ese tipo de válvulas. Y como les comentaba, se tiene que hacer por restablecimiento manual para poder volverlas en posición de activación. Aquí tenemos diferentes tipos de reguladores, ¿sí? De alta presión y media presión. Este también es de media presión, y estos son los de baja presión. Prácticamente los utilizan conectados al equipo directamente. Estos pueden estar instalados intermedios en nuestra instalación. Si ven, pueden ser de dimensiones amplias o pueden ser de dimensiones menos robustas. Estos reguladores, que se puede decir que tienen dos reguladores, ¿sí? Están sensando o están monitoreados por alta presión o por baja presión. Estos, al momento de detectar una alta o baja presión, obturan el paso del gas a este regulador, ¿sí? Son medidas de seguridad que también podemos estar implementando. Ayer veíamos la válvula de exceso de flujo, que en caso de un flujo excesivo, estas se van a accionar. También en los equipos
podemos instalar precisamente esas válvulas de seguridad. Ahí en el REG 50 se ve el venteo, ¿no? Sí, sí se ven los venteos, ¿sí? En donde se va conectando hacia el exterior, ¿sí? Aquí también se aprecia su venteo, ¿sí? Y lo común es de que de fábrica venga con una malla, ¿sí? Pero nosotros tenemos que quitar esa malla y vemos la conexión que es roscada, ¿sí? Ya posteriormente de aquí sacamos nuestra línea de venteo. Aquí están los tipos de medidores. Tipo diafragma, ¿sí? En esta parte va precisamente el diafragma para estar censando el paso o el flujo del gas. El tipo turbina, que es álabes que se van a estar moviendo por el desplazamiento del gas, y aquí tenemos el contador mecánico, ¿sí? De lóbulos, aquí alcanzamos a ver precisamente el lóbulo, ¿sí? Aquí está la caja de engranes junto con el medidor mecánico, ¿sí? Pasa el gas, acciona el movimiento de los lóbulos y se registra la medición. En este caso, es bridado junto con y estos son de conexión roscable. Estos pueden ser también roscables, este tipo de medidor. Materiales. ¿De qué material es este? Ayer lo vimos. Polietileno. ¿Baja o media densidad? Alta densidad. Media densidad, ¿sí? Tuberías de acero, ¿sí? Estas de fábrica ya traen un recubrimiento, ¿sí? En el mercado se conoce como fusion bond epóxico, ¿sí? Es precisamente un aislante que nos va a ayudar a proteger la tubería. Esta es el tipo de válvula de globo, ¿sí? Que vimos instalado en la estación de regulación y se utiliza precisamente para el bypass. Entonces esa tubería ya viene con el epóxico. Sí, cuando la vemos de este color o con un recubrimiento color rojo cobrizo, ¿sí? ¿Sí? Esas ya traen un recubrimiento, ¿sí? ¿Pero para qué tipo de suelo? Para tubería enterrada, ¿sí? Y se va a complementar con el sistema de protección catónica, ¿sí? Aquí si vemos, ligeramente se ve que no está cubierto en su totalidad, tiene una pequeña ceja, ¿sí? Sin contar con ese recubrimiento. Es para llevarse a cabo la soldadura. Una vez que se hace la soldadura, esta se protege con otro material similar al fusion bond. Se llama en el mercado mangas termocontráctiles, ¿sí? Se hace limpieza de la soldadura, se aplica un primario para adherencia de las mangas termocontráctiles. Al momento de instalarlas, estas no deben de atrapar burbujas entre la tubería y la manga, y posteriormente, aplicando calor, estas tienden a contraerse, sellando completamente. Es como lo eléctrico. Como lo eléctrico para entamizar. Así es, ¿sí? Este es el mismo método que se utiliza. Y pero es con otro calor bastante mayor a las eléctricas, ¿no? Es de flama directa, ¿sí? Un soplete se aplica y ahora sí, ahí a habilidad del instalador es como se va asesorando de que quede bien. Posteriormente se hace una revisión de todo lo que es el recubrimiento con un detector de fallas, ¿sí? En caso de por el transporte, por el manejo de la tubería, esta se haya dañado, hay kits de reparación, ¿sí?
se localiza la falla, se hace el procedimiento de sanación del recubrimiento. Estas son las cintas dieléctricas y protectora mecánica. La de color negro es cinta de polietileno dieléctrica, ¿sí?, que se va a aplicar a la tubería cuando no traiga este tipo de recubrimiento, ¿sí? Vemos en el mercado una tubería color negra, ¿sí?, con cierto brillo, solamente trae un barniz esa tubería, no es un barniz protector, nada más es para que al momento de transportar no se presente la oxidación, ¿sí? Entonces esa tubería se tiene que limpiar de ese barniz, se aplica un primer o un primario, posteriormente se aplica esta cinta, ¿sí? Es como una cinta de aislar eléctrica. ¿Es la que dice Poliken? Así es. Todo ¿sí? similar, ¿sí, no? Sí. En el mercado se conoce, existe la marca Poliken, ¿sí? Hay de otras marcas que se utilizan. Hay otras cintas también protectoras. ¿Sí? La cinta blanca nos va a ayudar a proteger de daños mecánicos, ¿sí? Y va a proteger a la cinta dieléctrica. Al momento de bajar nuestra tubería en zanja, ¿sí?, esta soporta ciertos daños que pueden tener o filos en la zanja, y nos puede proteger. Las tuberías multicapas, ¿sí?, estas dos presentaciones son de polietileno, aluminio polietileno. Aquí vemos la conexión como la que vimos hace un momento. Tenemos la tubería de cobre. Adicionalmente debemos de tener lo que es la soportería, ¿sí?, el soporte, la abrazadera, nuestra tubería, y la norma nos pide que cuando sean tuberías visibles y estén soportadas, estas deben de contar con un material aislante entre el soporte, la abrazadera y la tubería, evitando el contacto metal con metal, ¿sí? Ya veíamos ayer que debido a este contacto podemos tener corrosión, ¿sí? Entonces, para evitar precisamente esa corrosión se utiliza ese material. Adicionalmente, se le llama par galvánico. Así es, evitar el par galvánico, ¿sí? Sabemos que cuando no hay presencia de humedad, pues aquí el par galvánico es nulo. Necesitamos un elemento electrolítico o electroquímico, como el que vimos ayer en la presentación, y por ejemplo los días de humedad, de lluvia, ahí ya empezaríamos a tener precisamente ese par galvánico, ¿sí? Adicionalmente, el aislante que se coloca sirve para, en caso de dilatación o contracción, esta no sufra una fricción metal con metal, no presente desgaste. Una de las actividades, vamos a ver, de mantenimiento es precisamente la inspección de los aislantes, que estos no hayan desplazado de su lugar de protección, y en caso de que se hayan movido, tenemos que restablecerlo nuevamente. ¿Esa cinta se puede utilizar para ese aislamiento o por el movimiento se destroza? Se puede utilizar ese mismo, ¿sí?, dependiendo del tipo de aislante que se instale. Puede ser camisa de neopreno, puede ser PVC, puede ser incluso cintas Poliken, ¿sí? Y dependiendo del daño que tengamos precisamente en ese aislante, va a ser sustitución o solamente reacomodo al punto de origen. ¿Los soportes cada cuándo van? La norma nos especifica que en tuberías de media pulgada deben de instalarse a 1,20 m, de 3/4 o
19 milímetros a 1 pulgada o 25 milímetros, estos deben de estar separados a 1,80 metros. Mayores a 1 pulgada o 25 milímetros, estos deben de estar separados a 2,40 metros. ¿Cualquier material? Cualquier material. ¿Sí? En el caso de tuberías, por ejemplo, de acero en 4 pulgadas, ¿sí?, me ha tocado ver que los soportes los instalan a cada 3 metros. ¿Por qué? Porque a cada 3 metros vamos a encontrar columnas, ¿sí?, y el material intermedio muchas veces es tabique o tabicón que no puede soportar completamente el peso de la tubería. Un tramo de tubería de 4 pulgadas de acero al carbón aproximadamente es de 90 kilos el tramo, ¿sí? Y si lo analizamos desde el punto de vista de resistencia de materiales, una tubería de ese diámetro se estaría comportando como una viga con apoyo simple, ¿sí? La deflexión que pudiese presentar sería prácticamente por el peso propio del material. Y con esa se podría soportar las otras más livianas, ¿no? Así es, ¿sí? Una de las, precisamente uno de los puntos de la norma nos especifica que las tuberías de gas natural no deben de servir como apoyo para otras instalaciones, ¿sí? Nos hemos encontrado el caso cuando vamos a verificar que incluso van colgadas otras tuberías como la eléctrica, ¿sí?, de telefonía. Nos pide también la norma que la separación que debe de tener entre servicios es el siguiente: tuberías de gas con otra tubería de gas son 2 centímetros de separación mínimo. ¿2 qué, perdón? 2 centímetros. ¿Pero dependiendo de qué diámetro? Dependiendo de cualquier diámetro. Si va a conducir gas natural y otra instalación a su lado también es de gas natural, son 2 centímetros. ¿Sí? Pero cuando hay una válvula muy entre las dos centímetros no es suficiente. Sí, no, ahí ya por al momento de construcción, por eso les digo, mínimo son 2 centímetros. ¿Sí? En el caso, digamos, de tubería de acero, sí va a ser más considerable. También, si usted dice 2 centímetros en pared y pared. Sí, de pared a pared. Entonces, si es de centro a centro, ya son como 5 centímetros. Sí, mínimo, si estamos hablando de tuberías de cobre. Sí queda. Sí, es medida de pared a pared. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de instalaciones de acero bridadas, la separación sería de la cara de pared de la brida a la tubería que esté próxima, en el caso de que fueran tuberías de gas natural con otra de gas natural. ¿Sí? De fluido o conductores. ¿En caso de bridado cuánto? 2 centímetros, pero a la cara de la brida. Entre cara y cara de brida. De cara a cara. Esto es entre tuberías de gas. Entre tuberías de gas. ¿Sí? Entre conductores eléctricos que van fundados, ¿sí?, llámese un conduit, ¿sí?, la separación es de 3 centímetros. ¿Sí? Al igual que servicios de agua, agua fría, agua tratada. Estamos hablando de separación de una de gas con una eléctrica. Así es. ¿No es muy poco? Esto considerando conductores eléctricos de 127 volts. ¿Sí? Ya para mayores voltajes, ahí sí se requiere de 50 centímetros. Creo que 20, ¿no? La norma nos dice 20 centímetros, ¿no? Para la de gas LP sí son 20 centímetros.
para y posiciones, perdón, por ejemplo, ya en la entrada de industrias, posiciones, porque luego llevan racks. En los racks. A veces quieren llevar, bueno, también se quiere llevar esto. Sí, ahí depende también del servicio. ¿Sí? Debe de ir abajo de, por ejemplo, de las eléctricas. Porque a veces se lleva una especial para puro conductor eléctrico, ¿sí? Hasta donde sé es eléctrico, alta presión, temperatura y corrosivos. Es lo que el orden que lleva por ingeniería. Hay quienes ponen en un mismo rack eléctrico, alta presión, alta temperatura y combustible, ¿sí? No hay una regla escrita en donde diga el orden en que se puede acomodar en racks los diferentes servicios, ¿sí? Entonces aquí sí es a criterio de las medidas de seguridad que vayamos a implementar. ¿Hay una norma de Pemex si viene? Sí, la de Pemex sí. 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 Entonces, como les mencionaba ayer, en ingeniería no solamente tenemos que hacer de gas natural, basarnos en la norma que aplique, ya sea la norma 3, la 7 o la 2, sino complementarlas con otras normas que se apliquen de ingeniería, ¿sí? No solamente del país donde se esté llevando a cabo la instalación, sino podemos utilizar códigos internacionales. ¿Sí? Normalmente el más estricto, ¿no? Sí, son más estrictos, ¿sí? Incluso hay unidades de verificación en materia de gas que no hacen la evaluación bajo la norma oficial mexicana, sino apegada a los códigos internacionales, los códigos ASME, los códigos API, los códigos ASTM, por lo mismo, porque son más estrictos, más rigurosos. Bueno, vamos a tomar 15 minutos, aprovechar para tomar unos alimentos, un refrigerio y regresamos. Yo tengo que son las 7. 10 para las 7.